Buenas tardes, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. ¿Estamos contentos, calientitos? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ir al Señor en oración. Busque ahí en sus Biblias el libro de Mateo y vamos a estar viendo el capítulo 5 desde los versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, y vamos a seguir con una serie que nuestro pastor David Chan ha enfocado a la iglesia acerca de diferentes tipos de disciplinas espirituales. Y hoy vamos a tocar el aspecto de ser un impacto en nuestra comunidad, y él ha seleccionado este pasaje para que nosotros lo meditemos delante del Señor. ¿Les parece? Así que vamos a orar. Mateo capítulo 5 versos del 13 al 16. Vamos a orar. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús de que en medio de esta hora que vamos a meditar en tu divina palabra, tú uses a tus siervos, Señor. Mira sus flaquezas, sus debilidades, su incapacidad para poder hablar como conviene, y que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de él, pero más que todo, Señor, que hable a través de tu palabra. Señor, rogamos de que sea tu Espíritu Santo hablándonos de corazón a corazón, y rogamos, Señor, de que seas tú moviéndote en esta hora. Limpia nuestros corazones, perdónanos de toda maldad y permite, Señor, que esta palabra pueda ser un bálsamo para las almas que la escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente muchos de los que están aquí se recuerdan del pastor David Wilkerson, ¿verdad? ¿Se recuerdan de él? Fue el que Dios usó para ganar a Nicky Cruz, ¿verdad? Una de las primeras películas cristianas que yo vi. Corre, Nicky, corre, ¿se recuerdan? Muchos de los que están aquí se recordarán. Bueno, David era un pastor joven en Pensilvania, en una área rural de Pensilvania. Y dice que una noche él estaba leyendo una revista que se llama Life Magazine, y uno de los artículos hablaba de 7 adolescentes acusados de asesinato. Él se quedó mirando el rostro de cada uno de esos jóvenes. Vio en sus rostros odio, desesperación, confusión. Y dice que él empezó a llorar. Y no entendía por qué. En ese momento, él se hizo la pregunta: ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Dice que inmediatamente llegó a él un pensamiento: ve a Nueva York y ayuda a esos muchachos. Él entonces empezó a razonar: pero voy a lucir como un tonto en medio de esos muchachos pandilleros. Yo soy una persona mayor, ¿qué voy a hacer yo con jóvenes pandilleros? Se van a burlar de mí. Yo no sé nada de trabajar con jóvenes. Pero en su mente volvía la misma frase: ve a Nueva York y ayuda a esos muchachos. Y él decía: ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué yo estoy pensando en esto? Porque realmente yo soy un
pastor de un área rural? ¿Estoy yo haciendo alguna diferencia en la vida de otras personas? Él estaba meditando en todo eso. Yo simplemente soy un pobre pastor que con pocos recursos, ¿qué voy a hacer yo en Nueva York? Y volví al pensamiento, perdón. Ve a Nueva York y ayuda a esos muchachos. Cuando él decidió obedecer al Señor, no solamente Nicky Cruz se convirtió. ¿Saben lo que pasó? A raíz de este paso de obediencia, se fundó una organización cristiana llamada Teen Challenge, que tiene un alcance hoy de más de 200 centros en Estados Unidos, trabajando con jóvenes, con pandillas y con adicciones. Y hay actualmente 1,400 lugares ayudando a personas a encontrar la libertad con problemas de droga y problemas que controlan su vida. Hoy hay más de 215 ubicaciones en los Estados Unidos y hay más de 1,000 en todo el mundo. ¿Por qué una noche se hizo la pregunta, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo no estoy haciendo ninguna diferencia? Y hay veces que es bueno preguntarse, ¿por qué a veces no estoy haciendo una diferencia? Pero yo le digo algo, hermano, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, yo estoy convencido de que Dios nos ha llamado a impactar al mundo. Convencido. La cosa es cómo. Y si usted ve aquí en este pasaje, en el capítulo 5, y vamos a ver, porque aunque nos vamos a concentrar en los versículos del 13 al 16, es muy importante mirar el contexto. Vea del versículo 1 al 12. Yo solamente lo voy a leer. Cuando vio Jesús a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Vea el escenario, hermano. Nada más que imagínenselo como si fuese una película o algo así. Sus discípulos se le acercaron. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios, de los cielos, le pertenece. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes de ustedes creen que Jesús se estaba refiriendo? A los que estaban sentados allí, a usted y a mí. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que precedieron a ustedes. Fíjese, hermano, lo que usted está notando acá en estos primeros pasajes, cómo él se dirige a un grupo muy específico. Él no se dirige al mundo, sino que dentro de ese mundo elige
a un grupo, a los que estaban sentados allí, a usted y a mí. ¿Por qué razón? Porque la descripción que le está haciendo en la bienaventuranza son las características que se espera de un hijo de Dios, de un integrante del reino de Dios. Y eso también implica que diferente nosotros somos de las personas que viven en el mundo. No quiere decir de ninguna manera de que nosotros somos perfectos. Significa que estas descripciones nos, valga la redundancia, nos describen cómo es un integrante del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas diferentes. Si usted ve en Juan capítulo 17, si quiere lo puede buscar, versículos 14 al 16, Jesús dice, ¿recuerdan la oración sumo sacerdotal? Cuando Jesús está orando por sus discípulos, ¿qué dice? Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Los integrantes del reino de Dios poseen estas características y se distinguen de la gente del mundo porque no son del mundo. Jesús está diciendo aquí, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y vuelve a repetir, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, pero ¿en qué sentido no somos del mundo? En lo externo, Jesús se hizo carne y era un hombre. Los discípulos también eran personas. ¿En qué sentido Jesús no era de este mundo? ¿En qué sentido nosotros tampoco somos de este mundo? Hermanos, no somos de este mundo en nuestro carácter. No somos de este mundo en las metas, en los objetivos que tenemos, en lo que nos da aliento para vivir, en los anhelos, en las aspiraciones. Porque nuestras aspiraciones, nuestra meta y nuestro foco están puestos en los cielos. Cuando la gente del mundo vive para el mundo, nosotros vivimos para Cristo y miramos a cara descubierta aquella esperanza de gloria que en un momento va a ser revelada a cada uno de nosotros. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, nosotros vivimos para aquel que murió por nosotros. Nosotros vivimos para Él y Él es el centro de nuestra vida. Tengamos mucho, tengamos poco. Nosotros somos una raza diferente, somos una especie rara para el mundo, porque nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, es decir, cómo vemos la vida, es diferente. Y por eso el mundo nos rechaza. Por eso el mundo dice, no, son religiosos, como si fuese algo así como exótico, ¿verdad? Porque para ellos se le hace raro nuestra manera de pensar. Cuando el mundo ama la soberbia y el orgullo y mostrar de que ellos son poderosos, el cristiano ama ser pobre en espíritu y humilde, como Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando el mundo busca evitar el dolor, el cristiano se goza al ser vituperado por el nombre de Cristo y se duele cuando peca y ofende a Dios. Para el mundo ofender a Dios es su estilo de vida. El mundo es agresivo, es violento. El cristiano procura ser manso y procura ser pacificador. Los cristianos somos perseguidos porque somos diferentes y porque Cristo nos ha hecho diferentes.
Nuestros hermanos nos bloquean. Nuestros hermanos no quieren saber de la carne, no quieren saber de nosotros. No les importa nuestra vida porque andan en tinieblas. Pero usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué Dios cuando nos salva no nos lleva ya para el cielo? Se produjo una conversión, se murió ahí mismo, ¡bum!, para el cielo. ¿Por qué razón todavía Dios nos deja vivos? Porque cuando Jesús está hablando aquí en Mateo 5 de las bienaventuranzas, Él está hablando de las características internas de un integrante del reino. Pero ahora pasa a el efecto o el propósito para el cual nosotros vivimos. Fíjese que Jesús no le dice a Dios, quítalos del mundo, sino guárdalos del mal. ¿Por qué? Porque hay un propósito. El propósito de nuestra vida aquí en la tierra es ser sal y luz de este mundo. Nosotros aquí estamos cumpliendo con una agenda y estamos cumpliendo con la agenda de Dios. No hay tal cosa como fulanito se me adelantó o el otro, no hay tal cosa como que se adelanta o se atrasa. Cada quien se va a ir en el momento en el cual Dios lo ha tenido determinado. Y se va a ir cuando cumpla el propósito para el cual Dios lo salvó. Hermano, fíjese acá, Él dice aquí, ustedes, en el verso 13, ustedes son la sal de la tierra. Porque sí somos bendecidos, pero somos bendecidos para ser de bendición, para ser usados por Dios. Y aquí, note esto, Cristo no está diciendo cuál, vamos a ver, sería la disposición que debíamos tener nosotros ante los hombres. Cristo aquí ni siquiera está diciendo cómo debe ser nuestro comportamiento, ni siquiera eso. No dice lo que deberíamos ser. Jesús está diciendo de lo que somos. Dice que ustedes son. No es que van a ser, no. Ustedes son. Y en el original, esto se lee ustedes y únicamente ustedes son la sal de este mundo. Nadie más. No hay nadie en este mundo que vaya a ocupar el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El objetivo, nosotros y solamente nosotros, los integrantes del reino, tenemos un plan divino que debemos de cumplir. Y en el original, la voz, aquí es voz, modo indicativo. Y en la gramática, cuando esto se pone, la frase es lo mismo, declarando algo que ya es. No es algo que va a ser, es algo que ya es. Por lo tanto, se debería de leer algo así como: ustedes ya son la sal de la tierra. Y no está tampoco en imperativo como dando una orden, ustedes deberían hacer esto. No, es que ya ustedes lo son. No importa cómo esté nuestra condición espiritual, nosotros posicionalmente somos la sal de la tierra. Ahora, ¿cuál es la relación entre el cristiano y la sal? ¿Por qué Jesús usa esta ilustración? Porque los que estaban escuchando a Jesús hablar, los discípulos que estaban sentados allí, entendían muy bien, y Jesús usaba aspectos de la vida para ilustrar verdades espirituales. Eso muchos de ustedes lo conocen. Pero ¿qué representaba la sal para los que estaban sentados allí? ¿Qué representaba? Usted sabe que en aquel tiempo no existía refrigeración. Entonces, la única manera de conservar los alimentos era por medio de ¿qué? Salado. Yo me recuerdo, yo viví en el campo por mucho tiempo y yo me veía a mi madre salando y después ahumando la carne para que no se echara a perder. Eso es una práctica que hasta el día de hoy todavía se conserva.
De tal manera que ellos entendían que cuando le estaba hablando de la sal, le estaba hablando de algo que preserva la corrupción de esta tierra. Cuando Jesús le estaba diciendo, ustedes son sal, también estaba ilustrando. ¿Ustedes se recuerdan de Abraham? ¿Se recuerdan cuando estaba con Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue el que intercedió por ellos? Abraham. Sal aquí representa a aquellas personas que se ponen entre Dios y los hombres para decirle a Dios, no los castigues. Es el que intercede, es el que le da a la vida el sentido. La única razón, hermanos, si vamos a la historia en la que Inglaterra no tuvo una revolución civil como la tuvo Francia con la Revolución Francesa, fueron por los avivamientos que hubo de un hombre llamado John Wesley y George Wilson. El avivamiento que ellos, por medio del Espíritu Santo, que fueron usados como sal en su tiempo, previno de muchas muertes, de mucha corrupción en Inglaterra. Dios siempre ha usado gente y Dios quiere usarnos a nosotros para que hagamos la diferencia en medio de un mundo corrupto. La sal aquí implica la influencia. Nosotros estamos hoy, hermanos, en medio de un país y un mundo que solamente destila pus. Este mundo está completamente corrompido. Ya el lesbianismo se ve como un estilo de vida. El homosexualismo se ve como un estilo de vida. Es su forma. Hay incluso iglesias ordenando a pastores y ministros homosexuales. A mí no me va a temblar la voz para decir eso es pecado. La Biblia lo condena y nosotros somos luz para decirle al mundo, esa no es la manera. La palabra de Dios dice que eso es pecado y punto. Si te gusta, si te pica, arráscate, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no estamos para ser políticamente correctos. Jesús no fue políticamente correcto. Juan el Bautista no fue políticamente correcto. Él no hacía o decía cosas porque YouTube lo iba a bloquear por decir tal o cual palabra. La verdad se dice, bloquee YouTube, bloquee Facebook y cualquier book que sea, porque el único book que realmente importa es la palabra de Dios. Esa es la única que tiene que hacer. Y hay que hacerlo con valentía, no con miedo, a temor a ofender a este, al otro. La palabra de Dios se dice tal y como está. Somos los agentes. Y dice, no debemos de meternos en política. Es un tonto la persona que piensa que nosotros no nos metemos en política. Aquí todo el mundo tiene una idea política, pero la idea, es cierto, nosotros no nos metemos en cuestión de poner presidente a otro presidente. No, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero sí tenemos el deber de decirle al gobierno, estás mal. Igual que Juan el Bautista le dijo al rey, estás mal. Así es nuestro deber, sacar la palabra de Dios y decir la verdad. Decir la verdad, sin miedo a ofender. Porque ¿saben qué? Ellos no tienen miedo a ofender a Dios. Ellos no tienen miedo a ofender a Dios. Telémaco fue un gran hombre de Dios. Y ustedes saben, no sé si ustedes alguna vez han oído o han ido a un coliseo. Yo tuve la oportunidad de ir a un coliseo y estar allí. Y ustedes saben por las películas y todo lo demás, cómo se mataban personas, se mataban cristianos. Y la matanza era una diversión para la gente de aquel tiempo. Pero hubo un hombre llamado Telémaco que nunca había ido a Roma. Y cuando vio aquello, se metió en medio de aquella matanza y dijo, en el nombre de Dios, paren
esa masacre, ¿qué usted cree que pasó? Inmediatamente lo mataron a él. Pero algo sucedió, según cuenta la historia, que cuando él estaba cayendo muerto, hubo un gran silencio en todo aquel lugar. Y dicen que la gente fue saliendo uno por uno del Coliseo. Y eso, según se dice la historia, fue el último día, en el 1 de enero del año 400 después de Cristo, que terminaron esa masacre. Porque hubo un hombre de Dios con valor que dijo: paren esto en el nombre de Dios. Nosotros somos llamados a decir: paren esto en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. La influencia de la iglesia no es crear un show, hermano, para atraer a la gente. No es hacer la iglesia atractiva. Nosotros tenemos que ser atractivos para el mundo en la forma en que nosotros tenemos nuestras convicciones, en la forma en que nosotros sabemos defender nuestros valores. Pero la iglesia marca una diferencia, hermano, porque somos sal y luz. Y dice aquí en el verso 13: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ahora, alguien podrá decir: bueno, pero la sal es sal. ¿Cómo es que la sal deja de ser sal? ¿Verdad? Porque a veces leemos estos pasajes y dicen: pero ¿qué es lo que estaba queriendo decir Jesús acá? Cuando la sal pierde su sabor, ¿qué está queriendo decir? Bueno, hermano, la sal siempre sigue siendo sal. Cloruro de sodio es cloruro de sodio. Pero lo que estaba queriendo decir aquí Jesús, porque fíjese que dice aquí: pero la sal, si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrar? Ya no sirve para nada. Pero lo que pasa aquí es que la sal pierde su sabor cuando se mezcla con otras cosas. Un ejemplo un poquito más simple es: usted tiene café, pero si al café le echa este saborizante, el otro saborizante, el otro saborizante, ya no sabe a café. Ya usted está teniendo una combinación de quién sabe a qué sabe eso, pero menos a café. ¿No se ha dado cuenta? Que le echan esta vainilla de no sé cuánto, y el otro, y caramelo, y eso sabe a cualquier cosa, hermano. Pero ya el sabor a café se fue. Yo por eso me gusta el café negro y sin nada. Que sepa café, que sepa café. Amén. Bueno, como buen cubano al fin, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Jesús es cuando la sal se contamina. Y en aquel entonces, en la parte del Mediterráneo, la sal que estaba en las costas tenía yeso, y ese yeso contaminaba la sal. Entonces, cuando la sal ya estaba contaminada, lo que pasaba ya no servía para nada. ¿Por qué? Porque ya la sal, el efecto que tenía, gracias, era de preservar la contaminación. Pero si la misma sal está contaminada, entonces ya no sirve para evitar la contaminación. ¿Entendemos lo que está queriendo decir Jesús? Ya no sirve para nada. ¿Y qué ilustra esto? De que si nosotros que somos sal nos contaminamos con el mundo, entonces la acción de ser sal no sirve para nada. Es decir, en el sentido de que ya nosotros dejamos de ser efectivos para el propósito para el cual Dios nos creó. Y esto tiene que ver con el pecado. Si hay pecado, hermano, nosotros actuamos como un agente del mundo. Pues entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano mundano y un mundano? No se distingue. No se distingue el uno del otro. ¿Entiende lo que está queriendo decir Jesús? No, su sal debe ser sal. Nosotros tenemos que ser ¿qué? Puros en nuestra manera de ser, en nuestra santidad. Por eso, vea lo que dice el versículo 14 y 15. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Por qué Jesús usa la luz ahora? Note que
La sal habla acerca del efecto personal. Si yo tengo sal, yo estoy en santidad, significa que yo le voy a dar sabor a esta vida. Hermano, y estábamos muy tristes los otros días, porque hermano Alfonso, ¿verdad? Su hijo tenía un hermano, un compañero de la escuela, y ese muchachito se suicidó. Y Texas ocupa uno de los lugares de mayor suicidio en todos los Estados Unidos. Y donde nosotros estábamos viviendo antes, en The Woodlands, en aquel momento que estábamos, ocupaba el primer lugar de suicidio en todo el mundo. Hermano, hay personas que llega a un punto donde ya no le encuentran sabor a la vida. Llega un momento, hermano, donde la persona está tan desesperada que optan por decir, ya basta, ya no hay razón para seguir viviendo. Porque entienden que ya tocaron fondo y que ya no, la gente no me quiere, la gente no me entiende. Y el enemigo le pone en la mente, lo que tienes que hacer es quitarte la vida. ¿Cuántos ministerios hay hoy, hermano, que Dios está usando para salvar a almas que están pensando en el suicidio? Ser sal es decirle sí, hay una razón para seguir viviendo. Porque ¿sabes qué? Jesús de Nazaret fue a la cruz porque te amó. Y ¿sabes qué? Si tú le recibes, si tú le aceptas en tu corazón, en Él siempre va a haber solución. Cuando nosotros somos sal, nosotros llevamos el mensaje de esperanza a una persona que ha perdido todo tipo de esperanza de vivir. Personas que están solos, que ni los hijos los visitan, que cuando tenían dinero sí lo buscaban, pero ahora que no tienen nada, nadie lo busca. Pero Cristo lo alcanza. Nosotros somos los agentes de sal para llegar a la gente que está sufriendo, a la gente que verdaderamente está dolida. Hermano, nosotros fuimos a ver a una hermana que antes se sentaba aquí, pero estaba en un centro de rehabilitación. Estábamos orando por ella en el pasillo. Y después un hombre que nos vio que estábamos orando se acercó y dijo, ustedes pueden orar por mí. ¿Qué le pasa? Le di un caramelo a no sé quién y esa persona se ahogó y se murió y ahora me están echando la culpa a mí, desesperado el hombre. Vamos a orar por ti. ¿Se dan cuenta, hermano? La gente allí, los viejitos, locos por hablar con alguien. Y qué lindo es que nosotros pudimos llegar a ese momento y poder ser sal en medio de su dolor, en medio de su soledad. Hermano, yo sé que Dios nos puede usar y Dios nos puede usar de una manera grande y poderosa. Cuando habla de luz, es un contraste con las tinieblas. La gente del mundo, hermano, está metido en el pecado hasta aquí, hasta aquí. Están en sus cochinadas, en sus cosas podridas. Y muchas veces se van a burlar de nosotros. Hermano, cuando usted está durmiendo y alguien le enciende la luz, usted dice, apágame eso, porque le molesta a los ojos la luz, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos a recibir rechazo, porque cuando usted lleva la luz del evangelio van a haber personas que lo van a rechazar. Pero le voy a decir algo, cuando la gente del mundo está triste, miran hacia nosotros y dicen, ¿podrías orar por mí? Cuando tú vas a un hospital, a un gente que no conoce de Dios, agradecen una oración. Cuando las personas no tienen qué comer y nosotros le llevamos algo de comer, aunque no crean en Dios, aunque no vayan a la iglesia, dicen gracias y alaban a Dios. Nosotros somos luz. ¿Saben por qué?
porque también orientamos a la gente. En medio de las tinieblas, cuando las personas no encuentran una razón para vivir, cuando la gente no tiene una guianza, no saben qué hacer. Dice, tú que eres cristiano, ¿qué tú crees que puedo hacer acá? Nosotros somos guiados por el Señor para orientar a las personas en el camino de salvación, para ayudar a los matrimonios que se están rompiendo, mi querido hermano. Que nosotros podemos llegar a esos hogares que están a punto de divorciarse y llegar allí y llevar la palabra y salvar ese hogar por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Llevamos luz en un matrimonio podrido, en un matrimonio donde hay oscuridad, en un matrimonio donde hay ofensa, en un matrimonio donde hay rencor, en un matrimonio donde hay traiciones. Llega la luz del evangelio allí, pone perdón, pone limpieza, restaura a los hijos, restaura a la esposa, restaura el matrimonio. Cuando nosotros somos luz, el Señor nos usa, porque ese es el propósito para el cual Dios nos tiene todavía vivos. El Señor todavía nos tiene vivos y nuestro corazoncito late, porque quiere que tú y yo seamos sal y seamos luz de este mundo. Que la gente nos vea, y saben que, hermano, la gente nos ve a nosotros como la última esperanza. En esta vida todo es mentira, everything is fake, everybody's fake. La gente dice el mundo, todo el mundo aquí es falso, falsedad. Pero la gente está buscando algo verdadero, creer en algo, creer en alguien que decir, no todo es mentira. Aquí tiene que haber algo que sea verdad. Aquí tiene que haber algo que llene mi vida. Aquí tiene que haber algo que realmente llene mi corazón. Y ese es Jesucristo. Y eso somos tú y yo cuando llevamos el mensaje de salvación a esos corazones que están oscuros, a esos corazones que no tienen sal, porque están desabridas sus vidas, están aburridos, nada les satisface, no hay sexo, no hay dinero. Es como un saco roto. Y ese vacío lo llena Cristo cuando tú y yo somos usados como sal. Por eso dice en el verso 16: hagan brillar su luz. Hagan brillar su luz delante de todo, para que ellos puedan ver, porque están ciegos. Así brillen ustedes a esas personas que están ciegas, para que vean las buenas obras de ustedes. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes, somos nación santa, somos pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel, las virtudes, las características de su carácter, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos embajadores. Nosotros decimos al mundo: reconcíliense con Dios. Nosotros somos ese agente de cambio que Dios está usando en este mundo. Dejen ver sus buenas obras en la comunidad, para que ellos alaben al Padre. Y aquí, hermano, no está hablando de buenas obras en el sentido solamente de calidad, sino está hablando en el sentido de belleza. Cada vez que nosotros hacemos algo donde nuestros hechos, la gente dice gracias a Dios, nosotros estamos colaborando para que el mundo, aún inconverso, dé gloria a Dios y digan gracias a Dios por tu vida, gracias por existir. Oigo a personas que dicen gracias por existir. Cuando, hermanos, nosotros permitimos que nuestra vida refleje la gloria de Dios y el reino venidero, las personas alrededor se van a pegar a nosotros. Igual que la luz atrae a insectos, con todo respeto, así nuestra luz atrae a las personas que necesitan escuchar el evangelio. ¿Qué tipo de influencia estoy siendo yo? Estas dos piezas que yo tengo acá, con esto voy a terminar. Si me llevas esto. Esto que está en esta cajita es la primera Biblia que yo alguna vez leí.
Esta Biblia tiene cerca de 100 años. Miren cómo está toda rota. Y esta era la Biblia que yo veía a mi madre leyendo. Y yo chiquitito me acurrucaba al lado de ella para leer lo que decía. Cuando yo pienso en mi madre, yo pienso en ella leyendo esta Biblia. Aquí en Mateo 24 fue el primer versículo y esta fue la primera Biblia que yo alguna vez leí, y el primer versículo que alguna vez yo leí, y lo guardo como un tesoro, no porque adore la Biblia. Esta Biblia se la entregaron a mis padres cuando ellos se casaron, año 1930 y pico, pero la guardo como un recordatorio de la luz de mi madre hacia mí. Y esto que ustedes ven acá fue lo que yo le dije alguna vez. Esto fue lo que me escribió mi padre unos pocos días antes de morir. Me dijo: reverendo, brilla siempre así. Hizo un acróstico con versículos y lo puso. Y el deseo de él era que yo siempre brillara. Pero más que mi madre, más que mi padre, Dios quiere que nosotros brillemos siempre así. Que nuestras obras, la gente le den gloria a Dios, hermano, por lo que ven en nosotros. Y hermano, tú y yo somos llamados a ser ese agente de cambio, a tocar las vidas, a dejar un recuerdo lindo en la gente. Vamos a orar. Padre Santo, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, de que cada uno de nosotros hoy haga un compromiso delante de ti. Que nos propongamos ser sal y luz. Que cuando ya nosotros partamos de este mundo, la gente pueda recordarnos por algo bonito, por algo lindo. Si tú estás aquí y necesitas que Cristo esté en tu corazón, ora conmigo y dile: Señor Jesús, yo necesito tu sal, yo necesito tu luz. Perdóname y límpiame de toda mi maldad. Límpiame, Señor. Yo hoy te invito a que tú entres a mi corazón. Dile: sí, yo te invito a que entres a mi corazón y me hagas una nueva persona. En el nombre de Jesús te lo pido.